Ya, ¿verdad? Bueno, muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a ver el tema de control prenatal. Soy la doctora Ingrid Sánchez Rosas, R3, y vamos a pasar a ver los objetivos de la clase. Van a ser reconocer las cifras actuales de muerte materna en México. Vamos a identificar la importancia pues, del control prenatal. Vamos a mencionar acciones preventivas que se encuentran en la cartilla de la mujer embarazada. A detectar tempranamente factores de riesgo asociados con enfermedades durante el embarazo. Vamos a identificar enfermedades antes, durante la gestación, que nos puedan afectar en el transcurso normal del embarazo. Y vamos a recordar un poquito sobre el semáforo de riesgo obstétrico. Bueno, como introducción, según la Organización Mundial de la Salud, lo que fue en el año 2016, murieron 300,000 mujeres a causa de muerte materna. Y 2.7 millones de niños murieron durante los primeros 28 días de nacido. Las principales causas de muerte materna y prenatal siempre van a ser prevenibles mediante una atención prenatal temprana, sistemática y que sea de alta calidad. Esto pues nos va a permitir identificar factores de riesgo obstétricos y prenatales. Como ya lo mencioné, la muerte materna es evitable. Hay múltiples estudios que avalan que una intervención a tiempo, aparte de que nos va a reducir la muerte y la discapacidad materno-infantil, también nos va a contribuir a que haya una mejor salud y una adecuada calidad de vida. Bueno, hablando un poquito de cifras actuales sobre muerte materna aquí en México, tenemos que en el informe semanal de vigilancia epidemiológica a la semana número 7 del año 2021, tenemos que la razón de mortalidad calculada es de 63.2 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados. Esto va a representar un incremento del 90.4% en comparación a la misma semana, pero del 2020. Entonces, ahorita, ¿cuáles son las principales causas de defunción? Pues tenemos ahorita por cuestiones de la pandemia, ¿verdad? Al COVID-19, registrando 88 defunciones. Creo que ahorita la semana 11 revisé y ya eran 114 muertes confirmadas, ¿verdad? En segundo lugar, pues tenemos a los trastornos hipertensivos del embarazo, parto, del puerperio, con un 10.2, y en tercer lugar pues tenemos a la hemorragia obstétrica en el embarazo, parto y puerperio. ¿Cuáles son las entidades con más defunciones maternas? Tenemos pues al Estado de México con 32 defunciones, la Ciudad de México con 14, aquí en Nuevo León son 13 defunciones, en Jalisco 11 defunciones y en Guanajuato 10. Esto pues en conjunto nos da un total del 48.8 del total de las defunciones que se han registrado a lo que va pues de este año. Entonces, pues como ya lo mencioné, la muerte materna es prevenible si nosotros podemos actuar mediante el control prenatal. ¿Qué es el control prenatal? Pues es el conjunto de las acciones que va a involucrar una serie de visitas de parte de la embarazada a la institución de salud y a la respectiva consulta médica con el objeto de vigilar la evolución del embarazo, detectar tempranamente riesgos, prevenir las complicaciones y preparar a la paciente para el parto, la maternidad y la crianza, ¿verdad? ¿Alguien puede mencionarme qué nos dice la norma oficial mexicana 007 en cuanto a las consultas que debe tener una paciente embarazada? ¿Al número de consultas? Ajá, y la primera debe de ser
Ajá. Ahí también la norma 007 dice que mínimo una consulta preconcepcional. Y como dijeron, pues mínimo 5 consultas prenatales. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos del control prenatal? Incrementar la oportunidad de inicio temprano de la atención prenatal. Vamos a aumentar la detección oportuna de infección de vías urinarias, diabetes gestacional, trastornos hipertensivos durante la gestación, así como enfermedades de transmisión sexual. Vamos a favorecer la detección y el tratamiento oportuno de complicaciones que se van a asociar durante el embarazo. Bueno, aquí en el IMSS manejamos lo que es la cartilla de vacunación para la mujer embarazada. ¿Cuáles son las acciones que se van a realizar? Pues siempre el registro de la consulta de la paciente. También manejamos lo que es el esquema de inmunizaciones para la paciente embarazada. ¿Que alguien me puede decir cuál es el esquema de vacunación para la mujer embarazada? Ajá. E influenza es en cualquier trimestre. Ajá. Bueno, también la detección de VIH y sífilis, ya sea por medio de pruebas rápidas o por laboratorio. La alimentación durante el embarazo. Es importante, ¿verdad? Pues mencionarles a las pacientes que tienen que pues tener una alimentación sana, que sea equilibrada y que por lo menos sean 5 comidas al día, de preferencia 3 fuertes y 2 colaciones, y que pues incluyan de los diferentes grupos de alimentos, frutas, verduras, alimentos de origen animal, leguminosas. También hacer hincapié en la higiene personal, la higiene bucal, enviar a las pacientes a estomatología. También en cuanto al ejercicio y al reposo, ¿verdad? Es importante, hay muchas mujeres o pacientes que en la consulta nos preguntan, ¿verdad? ¿Qué tipo de ejercicio pueden realizar? Entonces, hay que saber responder qué tipo de ejercicio es el que pueden realizar ellas. ¿Alguien sabe qué tipo de ejercicio les puede recomendar a las pacientes embarazadas? Ajá. Ejercicio de bajo impacto, ¿verdad? También es importante la planificación familiar. Hay que pues platicar con ellas durante las consultas de control prenatal para identificar de una vez, ¿verdad?, con qué método prefieren cuidarse ellas al finalizar su embarazo. Esto para qué, pues para evitar, ¿verdad?, que se nos embaracen en un periodo intergenésico corto, ¿verdad? Y así pues evitar las complicaciones. También hacer hincapié en la lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Eso también viene ahí en la cartilla. Beneficios, ventajas para la paciente, ¿verdad? Para el bebé. También vienen técnicas de amamantamiento y también cómo pueden hacer la extracción de leche. Bueno, aquí como ya lo habíamos mencionado, la norma oficial mexicana 007 nos menciona que la paciente embarazada de bajo riesgo tiene que recibir como mínimo 5 consultas prenatales, iniciando en las primeras 12 semanas de gestación y que atienda más o menos este calendario. Una primera consulta antes de las primeras 12 semanas, una segunda consulta entre las 22 y 24 semanas, una tercera consulta entre las 27 y 29 semanas, y una cuarta consulta entre las 33 y 35 semanas y una quinta consulta entre las 38 y 40 semanas. Es recomendable que nosotros como personal de salud involucremos tanto a la pareja o a la familia de la paciente en los cuidados y más que nada en factores en su ambiente, ¿verdad?, que pueden influir tanto en la salud de la mamá como pues en el feto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a realizar durante la primera consulta prenatal? Pues una buena historia clínica, ¿verdad? Con los datos de la paciente, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos,
no patológicos, importantes los antecedentes ginecobstétricos, realizar el diagnóstico del embarazo. A veces pues las pacientes llegan y nos dicen que están embarazadas, que se hicieron una prueba casera, como quiera nosotros tenemos que confirmar, ¿verdad? Mediante pues la detección en laboratorio o por ultrasonido, el embarazo. También tenemos que calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. ¿Alguien sabe cómo calculamos la fecha probable de parto? ¿Con qué? Con la fecha de Nagel. Ajá, de Nagel. Perdón, la fórmula es la menos 3 meses más 1 año. Y entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos a una paciente que su primer día de última regla, su primer día de inicio de regla fue el 18 de marzo del 2021, ¿qué fecha probable de parto tiene? 21, ajá. De diciembre. Bueno, vamos a identificar factores de riesgo, ¿verdad? Y vamos a realizar una exploración física, signos vitales, siempre peso y talla, el estado nutricional, la medición de fondo uterino y la frecuencia cardíaca fetal. Y siempre también, pues, medir la presión arterial, ¿verdad? Vamos a iniciar la suplementación con ácido fólico. En toda persona embarazada con una dosis de 400 microgramos al día. Recomendable, pues como ya sabemos, para prevenir los defectos del tubo neural. Idealmente, pues, se recomienda que se inicie antes de embarazarse, ¿verdad? Por lo menos 3 meses. ¿A qué pacientes son las que le vamos a dar dosis altas de ácido fólico? Bueno, a aquellas pacientes con embarazos previos con con defectos del tubo neural, a miembros de la familia que tengan defectos de tubo neural, a aquellas pacientes que utilicen algunos fármacos como anticonvulsivos, pacientes con diabetes, a aquellas pacientes que tengan una pues pobre ingesta de ácido fólico en su dieta, pacientes con tabaquismo activo, o antecedentes de anticonceptivos orales. También aquellas pacientes con enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, hay que darle dosis altas de ácido fólico. La dosis es de 5 miligramos al día. Bueno, en cuanto a la nutrición, pues es recomendable orientar a la embarazada para que lleve una dieta equilibrada, proteico-energética. Para esto, para evitar la prevalencia de bajo peso al nacer. Por lo que también se recomienda que consuma pescado, ¿verdad? Al menos por semana como una fuente de omega 3. También es recomendable que se les haga hincapié sobre la reducción de la ingesta de cafeína a menos de 2 tazas diarias. También es importante mencionarles que no hay una dosis que se pueda considerar segura de alcohol en las pacientes, por lo que pues está, ¿verdad?, contraindicado. La suplementación con hierro de 30 a 60 miligramos para la persona embarazada puede ser recomendada como una estrategia preventiva para evitar la anemia, iniciando idealmente las 20 semanas de gestación. Pero si nosotros durante la consulta detectamos antes de la semana anemia, pues podemos iniciar antes, ¿verdad? También el calcio, se recomienda la suplementación de calcio en pacientes con baja ingesta dietética, que se define como menor o igual a 60 miligramos al día con dosis de 1 gramo al día de calcio. ¿Alguien me puede decir cuáles son los signos y datos de alarma que tenemos que mencionarles a las pacientes en cada consulta? Sangrado transvaginal, dolor abdominal, salida de líquido, hipomotilidad total, demasiado peso por horas y dolor de cabeza, miembros miembros inferiores, de cara, de mano.
ya nos sacaron de un criterio para... Cuando llega, no. Bueno, vamos a las actas que se hizo para ver los estudios. Bueno, como ya lo mencionábamos, el ejercicio en el embarazo, pues se recomienda, ¿verdad? Ejercicio de bajo impacto como nadar, caminar, bailar, yoga y por lo menos 20 minutos al día por 5 días a la semana. También importante la prevención de accidentes en las pacientes embarazadas. Hacer mención sobre el adecuado uso del cinturón de seguridad, ¿verdad? Aquí les pongo una imagen de cómo debe de ir colocado adecuadamente el cinturón. La cinta torácica debe pasar sobre la clavícula, entre el hombro y el cuello, debe descender a la mitad del pecho, cruzando entre ambas mamas. La cinta abdominal debe colocarse sobre los huesos de las caderas y siempre por debajo del abdomen, así como está aquí en la imagen. En cuanto al esquema de vacunas, ahorita como ya lo mencionaron, pues tenemos la TDEPA, que esta nos incluye la difteria, tosferina y tétanos. Se recomienda después de la semana 20 de gestación. Y pues la vacuna de la influenza, que esta se puede aplicar prácticamente pues en cualquier trimestre del embarazo. ¿Alguien puede mencionarme factores de riesgo para depresión en el embarazo? Violencia familiar, embarazo de depresión, nivel socioeconómico, embarazo no deseado. Ajá, también. ¿Manda? Así es. O que la paciente está atravesando alguna crisis, ¿verdad? Que tenga antecedente de depresión. Bueno, vamos a utilizar la escala de Edimburgo como tamiz de la depresión, ya sea en la paciente embarazada o en el periodo de puerperio. En el caso de la embarazada, pues que presente dentro de esta escala un puntaje entre 10 a 12 puntos, ocupamos repetir su aplicación, ¿verdad? Entre 2 y 4 semanas posteriores. Se recomienda que se aplique durante el segundo trimestre y en el puerperio posterior a 8 semanas. Si tenemos a una paciente con un puntaje mayor a 12, bueno, aquí tenemos que enviar a la paciente a lo que es salud mental o psicología, ¿verdad? Aquellas pacientes que en la pregunta 10 respondan después, dice, ¿se me ha ocurrido la idea de hacerme daño? A partir de casi nunca, a veces, o sí, tenemos que enviarla inmediatamente a valoración dentro de las primeras 24 horas. ¿Qué laboratorios son los que vamos a pedir en la consulta? Bueno, en la primera consulta de atención, los laboratorios que vamos a solicitar son una BH completa, el grupo sanguíneo y RH. ¿Alguien puede decirme por qué la BH y el grupo sanguíneo? El grupo sanguíneo y el RH. Así es. ¿Y alguien sabe cuándo se tiene que aplicar la...? Ajá. Ok, muy bien. Ajá. Bueno, entonces vamos a pedir glucosa, creatinina, ácido úrico, examen general de orina. Vamos a indicar urocultivo para la detección de bacteriuria sintomática, BDRL, la prueba rápida de VIH. Y podemos solicitar también pruebas para otras infecciones de transmisión sexual si tenemos pues sospecha, ¿verdad? Detección para diabetes gestacional. ¿Alguien quiere mencionarme factores de riesgo para diabetes gestacional? Productos macrosómicos.
Así es. El antecedente, ¿verdad? De diabetes. Bueno, vamos a realizar una glucosa plasmática en ayunas en la primera visita prenatal o antes de la semana 13. En la embarazada en el primer trimestre con alteraciones de glucosa en ayuno y ausencia de síntomas, tenemos que realizar una curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos o una nueva glucosa en ayuno o una hemoglobina glucosilada. Al realizar una curva de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 y 28, con una paciente de moderado o alto riesgo que tuvieron un resultado en la glucosa en ayuno normal en la primera visita. Tenemos que realizar entonces la curva entre las 24 y 28 semanas. Es recomendable realizar pruebas para el diagnóstico de diabetes gestacional en la paciente embarazada que presente glucosuria en algún examen general de orina rutinario. Y en aquellas pacientes con bajo riesgo para desarrollo de diabetes, pues también se recomienda realizar la glucosa en ayunas entre las 24 y las 28 semanas de gestación. Bueno, ¿cuáles van a ser los criterios diagnósticos para la diabetes gestacional? Pues una glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 92, una glucosa plasmática después de una hora poscarga mayor o igual a 180 y una glucosa plasmática a las 2 horas poscarga mayor o igual a 153. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la diabetes pregestacional? Pues esos pues prácticamente son los mismos que para diabetes, ¿verdad? La glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 126, la glucosa plasmática al azar mayor o igual a 200 y una glucosa plasmática a 2 horas poscarga después de 75 gramos de glucosa mayor o igual a 180 o una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5. También la detección de trastornos hipertensivos durante el embarazo. ¿Alguien me puede decir la definición de hipertensión preexistente? Existe la hipertensión antes del embarazo. Ajá. Ok, hipertensión gestacional. Después de la semana 20. Con cifras de mayor o igual a 140-90. Y preeclampsia. Se agrega proteinuria. Entonces tenemos que preeclampsia son cifras de presión arterial mayor o igual a 140-90 después de la semana 20 y se agrega proteinuria. En caso de que no tengamos cuantificación en orina de 24 horas, pues con una tira de uroanálisis de una cruz, en caso de que pues no contemos con el laboratorio. ¿Cuáles son los factores de riesgo para preeclampsia? Pues una historia familiar de preeclampsia, que es el primer embarazo, diabética, ya la hipertensión arterial crónica, enfermedad autoinmune, la edad materna, ya sean pacientes menores de 18 años o mayores de 40 años, pacientes obesas con un índice mayor de 30 y la preeclampsia pues en embarazos previos, ¿verdad? Es recomendable que se mantenga la paciente con cifras sistólicas de entre 115 a 120 y diastólicas entre 65 y 80. Aquella paciente que diagnostiquemos con hipertensión en el embarazo o con riesgo elevado para el desarrollo de preeclampsia, pues se recomienda solicitar pruebas para medición de proteinuria. Como ya lo mencionamos, la recolección de orina de 24 horas. Y en caso de que pues tengamos una tira reactiva de una cruz, pues como quiera necesitamos confirmar, ¿verdad? Mediante la recolección de orina de 24 horas para cuantificar la proteinuria. Bueno, y aquí tenemos el semáforo de riesgo obstétrico. Bueno, riesgo reproductivo y riesgo obstétrico. Ahorita como estamos viendo control prenatal, vamos a enfocarnos en lo que es el riesgo obstétrico.
¿Cuáles son aquellas pacientes que vamos a enviar inmediatamente a segundo nivel? ¿Verdad? Pues aquellas pacientes mayores de 28 semanas de gestación que no hayan tenido antecedente de control prenatal, pacientes con embarazos mayores de 41 semanas de gestación, aquellas pacientes con embarazo múltiple y que pues en el embarazo actual tengan alguna de estas complicaciones, como anemia con una hemoglobina menor a 8 gramos, placenta previa no sangrante, una glucosa en ayuno mayor de 125, tabaquismo o toxicomanías activas, crecimiento uterino discordante, aumento de peso mayor de 15 kilos, incompetencia ismocervical, trastornos depresivos, o que presentan alguno de estos datos de alarma, como una hipertensión arterial mayor de 160 a 110, alguna hemorragia obstétrica activa, dolor abdominal intenso y constante, dolor en epigastro en cuadrante superior derecho, cefalea intensa, náuseas, vómitos, acúfenos, fosfenos, visión borrosa, el edema facial o abdominal, la fiebre mayor a 38 grados, amenaza de aborto o parto pretérmino, ausencia de movimientos fetales, una glucosa mayor de 200, proteinuria mayor de 5 miligramos en orina de 24 horas, una creatinina también elevada, enzimas hepáticas elevadas, plaquetas disminuidas, oliguria o hematuria, disminución del estado de alerta o convulsiones, pues todas estas van directamente a segundo nivel. Y aquellas pacientes pues que tenemos que tener en vigilancia estrecha, pues paciente dentro de las 22 a 28 semanas de gestación que no tengan antecedente de control prenatal, pacientes con embarazo gemelar no complicado, embarazo con DIU in situ, que tengan antecedentes obstétricos de aborto espontáneo, muerte perinatal, una cesárea previa, cirugía pélvica previa, un parto pretérmino, malformaciones fetales, bajo peso al nacer, hijos macrosómicos, pacientes RH negativas no isoinmunizadas, o que tengan alguna de las complicaciones en su embarazo actual, ¿verdad? Como anemia, hipertensión arterial, mayor de 140/90, infecciones geniturinarias de repetición, hipertensión o diabetes, que estén controladas, hemorragia obstétrica también controlada, una amenaza de aborto o parto pretérmino, ruptura de membranas, menor de 12 horas, movimientos fetales disminuidos, glucosa en ayuno de entre 91 y 125, proteinuria, oligohidramios o polihidramios, ¿verdad? Ya pacientes pues sin antecedentes o sin complicaciones, pues ya esas pues solamente es control, ¿verdad? Por medio de nosotros. Este es un cuadrito que viene ahí en la guía de práctica clínica, donde vienen los tamizajes y las intervenciones que tenemos que realizar de acuerdo a cada consulta, ¿verdad? En la primera visita, pues realizar una historia clínica completa, la evaluación de la edad gestacional, la fecha probable de parto, pues obviamente siempre checar la presión arterial, el peso, índice de masa corporal, verificar, ¿verdad?, el esquema de vacunación y en caso de un riesgo obstétrico elevado, pues hay que enviar a segundo nivel, ¿verdad? Y solicitar ultrasonido para descartar aneuploidía, ¿verdad? Vamos a solicitar VH, grupo IRH, glucosa, examen general de orina, urocultivo, exudado vaginal, BDRL y la prueba rápida de VIH. Y siempre pues la consejería, ¿verdad? En cuanto a ejercicio, nutrición, asesorarlas para la lactancia materna y pues que eviten el uso de tabaco o alcohol. Y siempre en cada consulta, siempre pues los datos de alarma. Ya entre las 14 y las 24 semanas, pues igual la revisión de la frecuencia cardíaca fetal, altura uterina, movimientos fetales,
la evaluación de la presión arterial, el índice de masa corporal y solicitamos el ultrasonido estructural entre las 18 y las 22 semanas. También ya empezamos a hacer determinaciones de proteinuria y pues igual explicarle a las pacientes, ¿verdad? Los estudios de laboratorios de la primer consulta e igual siempre datos de alarma. Entre las 24 y las 28 semanas, pues aquí, aparte de todo lo demás, sería la aplicación de la inmunoglobulina anti-D en la semana 28. Tenemos que hacer la determinación de proteinuria también, una biometría hemática y pues realizar la curva de tolerancia a la glucosa. Y en la visita entre las 28 y las 34 semanas, vamos a hacer revisión de la frecuencia cardíaca fetal, altura uterina, movimientos fetales, evaluación de la presión arterial, índice de masa corporal y pues evaluar la salud fetal por medio de un ultrasonido, ¿verdad? O algún monitoreo cardíaco fetal dependiendo, ¿verdad? Ya el criterio médico o los antecedentes obstétricos. También la determinación de proteína por tira de orina y pues datos de alarma. Ya entre las 34 y las 41 semanas, igual la frecuencia cardíaca fetal, la altura uterina, la presentación fetal, los movimientos fetales. Vamos a evaluar la presión arterial, el peso, su índice de masa corporal. Vamos a evaluar la salud fetal por medio de ultrasonido o un monitoreo cardíaco fetal. Igual hacer determinación de proteínas y pues ya signos y síntomas de alarma para preeclampsia, para inicio, en cuanto a inicio de parto o si la paciente tiene síntomas de depresión. Y también pues hacer hincapié en la lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Bueno, entonces prácticamente esas son todas las acciones que debemos realizar para un adecuado control prenatal. No sé si hasta ahorita tengan algún comentario, alguna duda. ¿No? Bueno, entonces eso ya sería todo por mi parte. Y pues ya. Ay, ¿cómo le paro aquí? Pues ya lo dejó, ya quitamos de... Pues yo creo que sí, ¿verdad?